es una hermosa tarde con un hermoso cielo celeste. Vamos a mostrar que hoy queremos hacer otro video y otra entrega de recordando la historia del departamento. Quiero aclarar que no es chauvinismo, es que este mes de abril se cumple el aniversario de la fundación de la ciudad de Florida. Entonces, todos los años se lo toma como el mes de la fundación de Florida y se habla de su historia, de su fundación, de sus orígenes, de buscando los lugares típicos de la época, bueno, lo que ha quedado de la historia de Florida. Pero eso como que ya está un poco gastado. Y bueno, tuvimos la idea de buscar el Florida rural, ¿no? Es decir, y las fuentes que he tomado como para hacer esto, que para mí son, yo creo en esas fuentes, por eso las tomé. O sea, hay cientos de libros de Florida y para cada cosa se toma un lugar determinado, o la historia de las calles, o del cultural, bueno, y todos son re interesantes. Ahora, la que yo tomé en este momento se refiere no solo al hecho puntual de lo que ha ocurrido en Florida, sino a la historia que hemos estudiado todos, está referida a lo que pasaba acá, en lo que no era todavía ni miras el departamento de Florida. Lo que abarca hoy ese apartamento, cómo estaba constituido territorialmente, por ejemplo, con los mapas que aparecieron en el otro video. Bueno, y o sea, no quiere decir que eso haya ocurrido solamente acá en Florida. Era lo que ocurría en casi todo el Uruguay, casi todo el interior del Uruguay, y que conformó lo que hoy es la diferencia tan grande que tenemos con Montevideo y Canelones, por ejemplo, donde abarcaban, donde se constituyó de otra manera. Bueno, el interior tiene sus características. A lo que nosotros tratamos de realizar es aterrizar, que era lo que pasaba en Florida, concretamente en ese contexto histórico que después se llamaría República Oriental del Uruguay. Bueno, y hoy me gustaría hablar de algo que, de un gran, una gran estancia, digamos, por llamarla de alguna manera, en la Cruz, que se llamó la estancia de los marines, o la estancia de los marineros. Esto era, yo no sé si llamar a todo esto, a todos estos territorios latifundios ya. Creo que fueron el proceso que se dio entre lo que eran las vaquerías, que venían y se llevaban el ganado, agarraban ganado,
lo mataban y se lo llevaban para comercializar o para provecho personal en otros lugares, lo que eran y lo que después fue la estancia, ¿no? Y eran grandísimas extensiones, lo que algunos le han dado en llamar latifundios, ¿no? Esos grandes latifundios, uno de los segundos más grandes, empezamos, los segundos más grandes latifundios que hubo, el segundo más grande fue la estancia de los marines, que el dueño de esa estancia fue me voy a cambiar de lugar para tener un lugar más más hermoso, más lindo. Bueno, el dueño de esa estancia fue Melchor de Viana. Melchor de Viana era un gran comerciante que vivía en Montevideo y formaba parte de lo que era esa gran élite montevideana de los principios de 1750, más o menos, de esa época en adelante que había en Montevideo. Entonces, formaba parte no solo por su parentesco del gobierno o parte de lo que era el gobierno de Montevideo, sino que formaba parte también de esa élite que eran que era lo que primaba en Montevideo, que eran los grandes comerciantes. Esos grandes comerciantes fueron a través del rey de España, obteniendo esos privilegios que eran como, por ejemplo, las tierras, ¿no? Poco a poco se fueron adueñando, gracias a los privilegios obtenidos a través del rey y el gobierno de Montevideo, fueron formándose, tomando grandes territorios que al principio no se vendían, simplemente se les aportaba, se les daba como una especie de regalo del rey. Entonces ellos comenzaban a acumular un conjunto de tierras que llegaban a ser miles de hectáreas, algunos ocupando casi la mitad del departamento de Florida, como este señor Melchor de Viana. Muchos, hasta que llegó el momento en que eso había que pagárselo al rey, ¿no? Y al fisco. Entonces tuvieron que ya la cuestión no era tan sencilla, porque había que seguir muchísimos, una burocracia enorme y un gasto tremendo que no era para cualquiera. Por lo general se lo daban para ocupar territorios que podían ser ocupados o
o asaltados por lo que ellos llamaban los indios, que eran, bueno, considerados prácticamente algunos como salvajes, ¿no? Porque no se sometían a las pautas que le daban sus dueños o sus empleadores. Entonces, por lo general, asaltaban, se llevaban el ganado y bueno, y miles de cosas. Entonces, se les daban esas tierras fundamentalmente para la vigilancia, ¿no? Era era la causa por la cual se les a estos señores se les come, o si no quizás a pequeños propietarios que no se le daba esta suerte de campos que después iban acumulando y se hacían de un gran latifundio, hasta que llegó el momento en que hubo que pagarlas, como decíamos anteriormente. Entonces ya la cuestión, se necesitaba mucho dinero para poder comprar esas y llevar adelante toda la burocracia que había que realizar en aquel momento para poder adueñarse de ese lugar. Entonces es donde aparecen, como decíamos anteriormente, los grandes comerciantes, aquellos que sí lo podían hacer. Y uno de ellos fue este señor Melchor de Viana, que acumula en una primera, entonces compra, o sea, ya las tierras se hacían por compra, ¿tá? Entonces, pero se las ingeniaban a veces para no comprar y bueno, fue lo que hizo este señor, que primero tuvo 200.000 hectáreas, un gran latifundio que ocupaba las tierras más fértiles de Florida. Melchor de Viana era una poderosa figura montevideana entonces. Integraba el grupo de grandes comerciantes y así entonces fue como se adueñó de todos estos territorios, pero no contento con esas hectáreas que había adquirido durante toda esa etapa, continúa su trayectoria en busca de nuevas tierras, diciendo que su ganado prácticamente no existían los alambrados, no existía absolutamente nada, sino que era todo campo traviesa, que su ganado se había ido hacia el noreste, y que hasta allí tenía que cuidar. Entonces, por supuesto que se iba adueñando de las tierras hasta donde llegaba su ganado, ¿no? Esa era la configuración, digamos, que se le daba a estos grandes latifundistas del siglo XIX. De acá, de esa estancia, acá no quedó prácticamente nada más que un puesto que se le llama a los lugares que se pone para preservar el campo, y quedan algunas piedras o algo muy, no queda ninguna construcción importante al respecto.
pero sí las personas que han estudiado y han investigado sobre este tema dicen que tuvo su inicio acá en este lugar. Dijimos que era en La Cruz, pero esas 200.000 hectáreas que aparecieron en ese lugar se transformó después en un gran latifundio que llegó hasta el norte del departamento. Prácticamente llegó a ocupar todo el noreste del departamento. Sobrepasó lo que era recuerden que Montevideo, Florida, en Montevideo llegaba hasta la mitad más o menos de lo que hoy es el departamento de Florida. Bueno, su estancia sobrepasaba la línea del departamento de Montevideo, donde ahí había comenzado, pasa por La Cruz, es el lugar que decimos que es el departamento, ocupa 200.000 hectáreas al principio y después prácticamente con esa excusa de que el ganado se le iba hacia el norte, él también iba atrás del ganado. Y como él iba atrás del ganado, iba adquiriendo no, se iba adueñando de las tierras. Y de ahí se dice que había grandes disputas, por ejemplo, con García de Zúñiga, que era otro de los que también se disputaban las tierras y el latifundio. Entonces, García de Zúñiga, quien después actuó en la estancia de los jesuitas, que era de los jesuitas, se disputaban con este señor los territorios y con otros que ya nombramos anteriormente. Ahora, ¿qué características tenían estas pseudo estancias o estos territorios? Esto que se le dio, en este caso, las personas que indagaron esto le llaman latifundios. Esto vendría a ser, como decíamos anteriormente, una zona intermedia entre lo que eran las tierras, lo que eran las vaquerías, ¿no? Y lo que es una estancia, realmente. ¿Por qué? Porque se tomaba, estas personas, los dueños, vivían en Montevideo. No tenían arraigo para nada en la campaña. Y los que realizaban las tareas, y lo que les interesaba era la comercialización de la carne de esos animales que tenían. Entonces habían todo tipo de personas que ellos por comida, por caza y comida, les mataban el ganado a diestra y siniestra. El ganado, o sea, no tenían, por supuesto, mataban lo nuevo, lo viejo, lo mediano. O sea, no había una clasificación del ganado, era prácticamente una vaquería dentro de un territorio que tenía dueño, y no como antes, que se hacían en territorios que no se conocían los dueños, porque no había, lo único que interesaba era la comercialización de la carne. Entonces se tiraba la mayor parte, los cueros quedaban ahí, era prácticamente una sangría los lugares donde se mataban esos animales. Acá existe un lugar donde se llama El Matadero, pero que no corresponde a esa estancia que todavía está.
Pero acá, en esto que estamos hablando, en esta estancia de los Marines, prácticamente no quedaba nada. No quiere decir que esto ocurriera solamente acá en Florida, sino que es lo que ocurría en otros lugares. Lo que sí es de el inicio acá es esta estancia llamada de los Marines. ¿Por qué se llamaba así? Porque los yernos del señor Melchor de Viana eran marinos. Entonces estaba todo relacionado con la marinería y todo ese tipo de cuestiones. Pero era un lugar donde fundamentalmente estaba dominado por matreros, por, eh, por personas que se dedicaban a la matanza del ganado sin tener un criterio, obviamente. Y se dice que cuando en su juventud anduvo Artigas en estos lugares. No quiere decir que Artigas, no queremos rebajar, pero ya se sabe que era la cultura de la época, ¿no? Y todo hombre que se preciaba como hombre de campo hacía este tipo de faenas y traía ganado de otros lugares, traían ganado y hacían ese tipo de comercialización. Pero hay otro detalle, no en vano anduvo Artigas por acá, porque en el momento que se hace el fomento, la distribución de tierras de Artigas, cuando llega Artigas a ser gobernador de la banda oriental y se hace la comisión, digamos, o el lo que realmente era en aquel momento en el gobierno de Artigas el reparto de tierras, ¿no? En 1815, una de las estancias que se confiscó para hacer para cumplir con el reglamento provisorio de tierras de 1815, acá en Florida fue una de esas estancias. Se confiscó la estancia del señor Melchor de Viana, quienes eran evidentemente los opositores a Artigas y a la revolución que estaba realizando en este momento. Por eso la viuda de Melchor de Viana en un documento deja firmado que sus tierras han sido confiscadas por Artigas en el reglamento provisorio de 1815, donde se confiscan tierras para dárselas a los buenos orientales que necesitaban arraigar a esas personas en el campo, darles una fuente de trabajo y que no estuvieran como vándalos matando el ganado sin ton ni son. Es decir, que lo que pretendía Artigas mucho más adelante era el arraigo de esas personas en la tierra. Entonces se le daba las llamadas suertes de estancias, que ya van a tener otras características. Pero el comienzo, es uno
de los elementos de lo que sucedía entonces en el 1759, 1750, digamos, y 1760, en esos años en lo que hoy es el departamento de Florida. Y repito que esto ocurría evidentemente en otros, casi todo el interior. Lo único que nosotros nos estamos refiriendo a lo que ocurría. Estamos acostumbrados a estudiar la historia en general, historia del Uruguay, pero muy pocas veces referimos esa historia a lo que es el entorno nuestro, ¿no? Y bueno, esta es una forma de referirnos a esa historia.